Código 3 presenta. Día 9 de diciembre del año 2022. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Este día, justamente, siendo las 9 de la noche con 12 minutos y la temperatura estamos en 18 grados centígrados. Gracias a mi compañero Mike Villalba, los controles técnicos, quienes habla y quienes saluda, su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos. Tenemos bastante información que ofrecerle. Justamente, el día de ayer, o bien, ya lo que es las últimas horas de ayer y las primeras horas de este día, se reportó una balacera justamente en el municipio de Rosales, donde desafortunadamente autoridades municipales, ni el director de Seguridad Pública, ni mucho menos Comunicación Social, tuvieron la oportunidad de informar qué es lo que había sucedido en el lugar. De manera extraoficial, por parte de autoridades ministeriales, dan a conocer de que probablemente hombres armados rafaguearon un rancho. En más información, déjeme le comento que hoy se llevó a cabo un accidente vehicular. Sí, un fuerte accidente justamente en el distribuidor Las Vírgenes, cerca de conocidos hoteles, donde un joven resultó lesionado después de ser impactado por un vehículo. El joven guiaba una motocicleta. Desafortunadamente, también tenemos la información de otro accidente vehicular con daños materiales únicamente, ya que una persona sufrió problemas, unas convulsiones, y los cuales pues ya no pudo guiar bien su vehículo para sufrir un impacto con unos pinos y después de ahí chocar con una pared. Afortunadamente únicamente hubo daños materiales, la persona le pasó la crisis y después de esto ya pudo dar a conocer toda la información a las autoridades municipales. Y en este preciso momento mi compañero Fernando Castro Salazar se encuentra justamente en las vías del tren y Séptima Norte, sí, cerca de la colonia Lotes Urbanos, donde acaban de reportar una persona atropellada. Está la información generada en este momento. Tendremos toda la información, no le cambie, quédese con nosotros en las noticias de Código3.com. Tenemos la información justamente, le repito, los últimos minutos del día de ayer, jueves 8 de diciembre, se reportaban los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, tanto de Rosales y de Meoqui, de que la comandancia municipal del municipio de Rosales estaba siendo atacada a balazos por un comando armado. Al darse la información por parte de los elementos de seguridad pública de esa corporación policíaca, en Rosales, no. Al final de cuentas, la información no era tal. La información era de que en un rancho se habían escuchado algunas detonaciones de balazos, algo que, insisto, no se ha hecho oficial por parte de la autoridad municipal, únicamente se dejó eso, hasta este momento. El director de Seguridad Pública indicó que el propietario del rancho hizo algunas detonaciones de arma de fuego, de una nogalera. Autoridades ministeriales indican que civiles que nada tienen que ver con el rancho realizaron algunos disparos para esta nogalera. Detonaciones de armas de fuego rompieron la tranquilidad que se vivía en el municipio de Rosales y provocaron crisis por algunos minutos que hasta agentes de policía de Meoqui arribaron en apoyo, pues de inicio reportaron que había sido en contra de la comandancia, pese a que se confirmó que hombres armados ingresaron a un rancho y dispararon. El director de Seguridad Pública, Víctor Hugo Soto, dijo que había sido el mismo propietario quien había accionado su arma.
Fue minutos antes de la medianoche de este jueves, cuando en las comandancias de Delicias y Meoqui se alertaba sobre disparos de armas de fuego en el municipio de Rosales, pues según se logró conocer, una agente reportó a sus compañeros que disparaban contra la comandancia, y esto fue lo que generó la movilización. Policías municipales de Rosales y Meoqui corroboraron que se trataba de disparos al interior de una nogalera del rancho La Esmeralda, ubicado en las cercanías de la comandancia de policía, de donde los pistoleros lograron burlar a la autoridad. La situación provocó tensión en los 3 municipios cercanos, ya que al escuchar tan cerca los balazos, se pensó que era en contra de las instalaciones de la comandancia de Rosales, mientras que el director de Seguridad Pública, Víctor Hugo Soto, dijo que había sido el mismo propietario quien había accionado su arma en contra de unos presuntos ladrones de nuez. Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado confirmaron que era falso el dicho del jefe policiaco, pues sí fueron disparos realizados por civiles armados, desconociendo su paradero y más detalles del caso. Desafortunadamente, cuando la información se quiere ocultar por autoridades municipales, como lo es en Rosales, sí, ¿qué es lo que viene? Rápidamente, la gente, los habitantes de este municipio empiezan a dar a conocer sus comentarios. El día de ayer que se publicó la nota informativa de este evento, rápidamente se hicieron comentarios en la página de Facebook, código3.com, donde indicaban, no es cierto, es mentira. Esto en tono de sarcasmo, ya que es muy común que la Dirección de Seguridad Pública de Rosales niegue todos los eventos relacionados que puedan ser suscitados con la delincuencia. Y le hablo robos, le hablo de asaltos y en este caso, esta supuesta balacera por parte o bien detonaciones de arma de fuego que hizo el propietario de esta nogalera. Que nos imaginamos que si la autoridad municipal indicó que fue el dueño de esta nogalera quien hizo detonaciones de arma de fuego, nos imaginamos que tenía el porte de arma. Si no, ¿qué habrá pasado con este caballero? En más información, justamente el mediodía del día de hoy se suscitó un accidente vehicular en el distribuidor vial Las Vírgenes, donde desafortunadamente un caballero sufrió una lesión en una de sus piernas, fractura al ser impactado por un vehículo. Este joven era guiador de una motocicleta. Nos encontramos aquí en el distribuidor vial Las Vírgenes, frente al Hotel American Inn, donde se suscita un percance vial tipo choque. Aquí participan 2 vehículos, un vehículo tipo auto de la marca Toyota, color gris, es conducido por la señora Erika, y un vehículo tipo motocicleta de la marca Kawasaki, conducida por el joven Orlando. Señor, observamos a la unidad de primeros auxilios. Sí, mira, llega aquí la unidad de Cruz Roja para trasladar al conductor de la motocicleta, ya que posiblemente contaba con fracturas sobre su pierna derecha. Muy bien, oficial, ¿cómo fue que se presentó este hecho vial? Al circular los 2 vehículos en un sentido de norte a sur, sobre el distribuidor vial, la conductora del auto no se percata que viene la motocicleta y realiza un viraje del carril derecho hacia el carril izquierdo. Muy bien, oficial, ¿daños materiales? Aproximadamente entre ambos vehículos unos 50,000 pesos. ¿Lesiones de consideración? Aparentemente sí, ya los descartarán ahí en el nosocomio. Bueno, ahí tenemos la información por el agente municipal, Pamel, que por cierto le agradecemos toda la información que nos dio a conocer el día de hoy y sobre todo uno de los oficiales que se portan de una manera cortés para este medio de comunicación, al igual que todos los de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias, al cual le deseamos porque tengan un excelente turno a los que están ahorita en estos momentos y también a los que van a entrar, porque pues sabemos de que llegó el fin de semana. Ya que hablamos del turno del Departamento de Vialidad, en estos momentos hacemos un enlace completamente en vivo hasta la avenida Calle Séptima y vías del tren, en otros urbanos donde tenemos un accidente vehicular, un joven atropellado por parte de una RAM, que desafortunadamente se dio a la fuga. Adelante con el enlace, por favor. La camioneta la que se dio a la fuga y atropelló a esta persona y se dio a la fuga. Aquí hay unidades de vialidad y ahí los paramédicos están checando a la persona atropellada. La persona comentan que
se ve de la etnia tarahumara. No sé si tal vez iba para su casa o algo así, y una camioneta lo estampó. Dicen que sonó demasiado fuerte el impacto contra la persona. Ahorita los paramédicos ya se lo están llevando para checar bien sus datos y asegurarse y asegurar las heridas. Les repito, estamos aquí enfrente del Motel México. Aquí sucedió un atropello a una persona y se dio a la fuga. Es una RAM blanca, la cual atropelló a la persona, que parece ser de la etnia tarahumara. Agradecemos sobre todo la disponibilidad y el enlace de nuestro compañero Fernando Acat Salazar, al cual felicitamos, es nuestro compañero de producción, de edición y sobre todo también ya desarrollándose como reportero a través de código3.com, una plataforma de www.código3.com que también se puede tomar como escuela en el periodismo. Nuestro joven compañero está estudiando en estos momentos comunicación en el CEUN y bueno, es una persona que sigue preparando académicamente, al cual felicito y reconozco. No es nada sencillo hablar para un medio de comunicación y más como es código3.com. En más información, hoy por la mañana fue reportado al 911 un accidente vehicular justamente muy cerquita por el mismo sector. Estamos hablando de la calle Cuarta y vías del ferrocarril, para que usted mejor se ubique cerca de las instalaciones de ISA. Sí, ahí se encuentra un salón de eventos, Las Mariposas, a espaldas por la calle Cuarta, para que usted mejor se ubique en el sector norte de Lizas, donde topa en las vías. Ahí fue este accidente vehicular, donde desafortunadamente pues una persona de aproximadamente 42 años sufrió crisis de conmoción y lamentablemente después de esto chocó. Bueno, es la calle Cuarta Norte 703, el cual se nos reportó un accidente automovilístico donde un vehículo se impactaba contra una bodega. Al llegar a la unidad de ambulancia se nos percatamos que se trataba un vehículo el cual había impactado contra dos árboles, el cual se está checando inmediatamente al lesionado, ya que esta persona refiere que sufre de crisis convulsivas, que es epilepsia, y tuvo una crisis el cual perdió el control y hizo que se impactara el vehículo. Está estable el paciente, sus signos no están normales. Pasó la crisis, fue lo que nomás pasó, y lo bueno, se activaron las bolsas de seguridad y fue lo que lo pudo amortiguar a él. No pasó a mayores, nada más los daños materiales que están generando nada más por el choque. ¿Aproximadamente cuántos años tenía el conductor? Tiene más o menos aproximadamente unos 42 años más o menos. Esto está arriba de la ambulancia checándolo por los paramédicos para que esté al 100%, y ya ahorita hablar a los familiares para que vengan por él. ¿Cuántos son los daños aproximadamente del vehículo? Bueno, el vehículo trae daños bastante considerables en el motor, ya que el impacto fue contra los árboles, y son bastante de consideración, ya que el impacto estuvo bastante fuerte. ¿Qué procede en estos casos? Ahorita procede nada más realidad hace cargo del vehículo para proceder con ellos proceden, y nosotros nada más checar que esté bien y ponernos acá a disposición de vialidad. Tenemos una información muy importante del vecino municipio de Meoqui, Chihuahua, donde justamente la directora del Departamento de Desarrollo Social de Meoqui, Senyit Pérez, nos da a conocer toda la logística que se va a llevar a cabo para el encendido del árbol de Navidad. El día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde vamos a tener el encendido del árbol. Desde las 6 de la tarde comienza este festival navideño, en el cual vamos a tener la participación de la Universidad Vizcaya con algunos cantos, relatos y bailes que tienen que ver pues, con la Navidad. A las 7 de la tarde vamos a tener lo que es el encendido. Luego de eso vamos a entregar dulces, pan y bebida para los asistentes. Y vamos a tener también la participación del Cascanueces, que el ballet a cargo de Frank Santos. Y pues a las 8 de la noche vamos a tener pues algo sorpresa, todavía no les podemos decir qué es. Recordar que todo este festejo está dentro de los festejos del aniversario del municipio, y también que el día domingo vamos a tener
dos eventos. Uno a las 9 de la mañana, que va a ser en la plazuela de Pedro Mioqui, va a ser un evento cívico por el aniversario, y a las 11 de la mañana en el gimnasio municipal vamos a tener un festival por el aniversario en el cual vamos a contar con la participación de algunos alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Recordarles que todos estos eventos son completamente familiares para que nos acompañen. Y bueno, continuamos en el municipio de Mioqui, donde pues la gente que ha sido afectada, llamémoslo de esta manera, con el tema de la colocación de las torres de energía eléctrica por parte de la Maltera, pues ellos siguen esperando una respuesta. Indica que ya son 4 meses y no han tenido ningún avance. Con la hora nosotros nos pusimos aquí a bloquear, ¿verdad? Porque llegaron perforando por dentro de las propiedades privadas. Muy bien. Coméntanos qué respuesta les han dado. Pues al principio empezamos con una negociación, fuimos a Chihuahua con gobierno, nos recibió el secretario y parte de los de representantes de Maltera. Pues ellos nos ofrecieron $1, nosotros les mandamos una propuesta después y después nos mandaron la respuesta, llegaron con todas las unidades del SWAT de Chihuahua. Y ahí no había habido ninguna respuesta, ninguna negociación, no se había acabado pues, la comunicación, como quien dice, nos estábamos esperando un juicio. Y antier fuimos, el día que vino la gobernadora de Chihuahua, ahí nos acercamos a ella, nos dieron chance de platicar con ella y pues no nos quiso dar nada de respuesta, nos dijo que nos esperáramos al juicio, que lo que el juez decidiera. Y ahora nos dimos cuenta que a las 3 de la mañana llegaron otra vez la constructora con unidades del SWAT cuidándonos otra vez, empezando a poner las postes a las 3 de la mañana. ¿Crees que esto se está haciendo en la madrugada por temor a...? No sabemos por qué, o sea, como que no son horas de trabajar con ellos porque ni siquiera tienen, o sea, estaban casi a media carretera, no tenía nada de señalamientos, las unidades del SWAT con las torretas apagadas, donde no se veían, como decía uno luego, por lo oscurito para que no se miraran. Nosotros les mostramos, estamos en un amparo federal, donde las unidades no pueden estar donde estamos nosotros, no lo respetaron, dijeron que ellos podían estar donde ellos querían, que no les decía que fuera federal, y pues siguieron pusieron un poste y ahí se pasaron acá y pusieron otro, y de repente se retiraron, no sabemos qué pasó, ya no nos dijeron nada, nomás de repente se fueron y se fueron. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información en código3.com, las noticias. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Como usted ha de saber, el día de hoy es día de San Juan Diego y por tal motivo, en la parroquia San Juan Diego, ubicada en la 31 Sur, entre sexta y octava, pues ha habido bastantes eventos. Sí, desde el día domingo, la tradicional kermés que se realiza
y a partir del día martes se tuvo la oportunidad de llevar a cabo lo que viene siendo nada más y nada menos que las peregrinaciones desde el día martes hasta el día de hoy, donde se celebró a cabo una misa muy importante. Entonces hay que mencionar, celebrando el día de San Juan Diego, las peregrinaciones, insisto, desde el día martes hasta el día de hoy, y hoy hace un momento se acaba de terminar la misa, celebrando el día de San Juan Diego. Tenemos una entrevista con el párroco Fray Javier Ruiz, quien nos da a conocer la información sobre este evento. Sí. Bueno, pues acabamos de terminar en este día la fiesta de San Juan Diego con una misa solemne y una peregrinación. Pero esto ya empezó el día 4, domingo, con una gran kermés en la que hubo mucha participación y gracias a Dios nos fue muy bien. Luego el martes, miércoles y jueves tuvimos un triduo en honor a San Juan Diego con peregrinación que salíamos desde el Perpetuo Socorro acompañados por los feligreses, matachines y miembros de coros para cantar. El itinerario pues era ir de del Perpetuo Socorro a San Juan Diego. En el trayecto rezábamos el rosario, hacíamos cantos y los matachines danzaban delante de San Juan Diego y la Virgen. Bueno, un día muy especial para la parroquia. Vemos los diferentes ministerios volviendo a activarse después de todo lo que el tiempo guardados. No, realmente cada día escogimos unos ministerios y la verdad que la pandemia ha golpeado, pero han respondido todos muy bien en todas las actividades que hemos organizado. Y como digo, pues todo se ha completado en esta noche con una misa solemne, pues celebrada, presidida por el Padre Cirilo y acompañado por el Padre Jorge y un servidor, el Padre Javier. Ahorita hemos terminado cantando las mañanitas a San Juan Diego, todos los que estábamos presentes, y en este momento pues están danzando los matachines y todos los que deseen, tomando un champurrado y un buñuelo. Muy bien, con eso. Recuerde que Hospital Fortaleza tiene grandes promociones para usted. Déjeme informarle, le vamos a dar a conocer las grandes promociones que tiene Hospital Fortaleza. Parto o cesárea gratis, aparta un paquete y por cada 1,000 pesos de abono obtiene un boleto para participar por un parto o una cesárea totalmente gratis. También tenemos la siguiente promoción, escuche nada más, cirugía de vesícula, 38,000 pesos, incluye honorarios, exámenes preoperatorios y también medicamentos, esto sin complicaciones. También recuerde, nada más y nada menos, descuentos de hasta un 50% de descuento en Farmacia por Fortaleza. Seguimos, sí, muy contentos con el relanzamiento de nuestra Farmacia Fortaleza. Recuerde, de hasta un 50% de descuento. Hospital Fortaleza, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sin ir más lejos. Estamos en el corazón de Delicias, por la que viene siendo nada más y nada menos que la avenida Cuarta Norte, número 414, Hospital Fortaleza. Tenemos información justamente donde están el tema de los migrantes, un tema muy importante, y ya Protección Civil de este municipio de Delicias, a cargo del señor Patricio Barra Juárez, da a conocer de que si en dado caso de que se ha solicitado el apoyo por parte de este municipio para los migrantes, ellos contemplan, tienen todo listo. Pueden utilizar el albergue de los jornaleros o bien algún gimnasio municipal. Tenemos la información, ¿verdad? De hace ahorita media hora tuvimos comunicación con el coordinador municipal de Jiménez, el cual nos informa que llegaron 4 autobuses más con 147 migrantes más de los 703 que se tienen instalados en lo que es el gimnasio municipal de ahí de la ciudad de Jiménez, lo cual nos informan que ya les proporcionaron desayuno
y están preparando la comida, porque al parecer se van a quedar después de la comida. Entonces no tenemos más información, ¿verdad? Si van a seguir su camino en el transcurso del día de hoy. Entonces vamos a ver qué instrucciones nos dan por parte de la Coordinadora Estatal de Protección Civil para ver qué medidas vamos a tomar. Y pues aquí tenemos lo que viene siendo el albergue de jornaleros en un caso dado que pudiéramos utilizarlo para eso, o en su caso habilitar algún gimnasio donde pudiéramos instalarlos. Pero ahorita no podemos tomar ninguna decisión porque no sabemos qué va a suceder en Jiménez. Sí, probablemente llegue migración ahí y los regresen, ¿verdad? Y la otra que llegue Guardia Nacional también y que hagan también parte de su trabajo. ¿Por dónde vienen estos migrantes? ¿Carretera? ¿Vías cortas? Vienen por carretera y pues aquí, como le mencionaba, ahorita están instalados en el municipio de Jiménez. ¿Se espera aquí en Delicias? Pues estamos a la expectativa, ¿verdad? Todo depende de lo que se decida en Jiménez. Probablemente en Jiménez aborden algún autobús y se vayan hasta Ciudad Juárez, ¿verdad? O a la ciudad de Chihuahua. No sabemos ahorita qué camino vayan a tomar. ¿Hay capacidad en Delicias, comandante, en albergues, en gimnasios? Son más de 1,000 migrantes. Sí tenemos capacidad para dar una respuesta en caso de que se llegara, ¿verdad? Es cuestión de organizar las diferentes dependencias de gobierno, desde lo que es dependencias federales, estatales y municipales, donde este fenómeno, ¿verdad?, es un fenómeno perturbador y lo tenemos que atender. Tenemos que coordinarnos con los diferentes departamentos y niveles de gobierno. Fíjese que este tema es muy importante, sobre todo se debe de analizar de todas maneras. Créanme, sin vernos de una manera discriminar, pero sabemos de que ahorita nuestros contagios del COVID van a la alza en todo el estado de Chihuahua. Pero hay que recordar que ellos vienen pues de otra parte de lo que es nuestra República Mexicana, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades ellos pudieran traer y qué otras enfermedades pudieran propagarse? Obviamente, insisto, es un comentario con el debido respeto y con una persona que conoce mucho de esto, de la salud, que es la doctora Francisca Mercado. Pues en cuestión, yo creo que yo lo quiero ver, hay muchas cuestiones que significa el hecho de que vengan tantas personas de tantos lugares tan diferentes, pero en lo que se relaciona a nosotros como sector salud, nos preocupa que algunos de ellos se relacionen con la gente de aquí de nosotros, que lógico, si llegan se van a tener que relacionar, y lo que nos preocupa es el tipo de problema que puedan traer, el tipo de enfermedades que puedan traer. Sabemos que nosotros aquí pues no tenemos cólera, no tenemos muchas enfermedades que nos dan, por ejemplo, los mosquitos, los moscos, el chikungunya y todos esos. Entonces, ellos de donde vienen sí pueden traer este tipo de enfermedades. Entonces, lo que nosotros estamos pensando en eso. ¿Cómo hacerle? Porque ¿cuántos vendrán enfermos? ¿Cuántos querrán ir al hospital regional a que los atiendan gratis? Porque pues lógico que es gratis, porque es la indicación que está dando gobierno federal. Yo creo que aquí quien se tiene que poner las pilas es gobierno federal, es migración. Yo no entiendo por qué migración los deja entrar hasta acá. Pues ya están a un paso de llegar a Juárez y llegar a la frontera. Y como sabemos, pues la frontera no tan fácilmente los va a dejar llegar. Ya hubo un problema con todos los venezolanos que estuvieron ahí resguardados queriendo pasar la frontera, queriendo irse a un sueño americano. El problema de nosotros es que sí se van quedando en las ciudades. Y como ven que Delicias, la verdad, es una ciudad pacífica, es una ciudad pues que tiene una economía que va saliendo adelante. Entonces, a algunos se les hará fácil quedarse, ¿sí? Quedarse. Entonces, hay que recordar que cuando venían nuestros jornaleros agrícolas, nosotros los revisábamos a todos en el albergue, los vacunábamos, les dábamos antiparasitarios y todo. Aquí ellos vienen a la buena de Dios. No sabemos si traen parásitos, si traen, a lo mejor algunos traen influenza, a lo mejor algunos traen COVID.
Entonces, no sabemos qué tipo de problemas de salud puedan traer. Yo de verdad quisiera que aquí Migración se pusiera las pilas. Y me puede mucho decir esto porque nosotros también tenemos migrantes. Pero yo creo que tiene que poner un hasta aquí, gobierno federal. Tiene que encontrar la manera de, yo no de castigarlos, pero sí devolverlos a su pueblo. Y aquí, pues ya ahorita, seguridad pública, protección civil, presidentes municipales desde Jiménez, Camargo, Delicias, Chihuahua, yo creo que pues habrá que ponerse las pilas para evitar enfermedades que puedan traer ellos y que se queden aquí con nuestros compañeros ciudadanos. Y sobre este tema, justamente también lo que viene siendo el municipio de Meoqui está esperando, en dado caso de que también se solicite el tema de apoyo por parte de Migración, ¿sí? Es lo que están esperando ellos, y si vienen y solicitan apoyo, pues están ellos con toda la disponibilidad. Pero hasta el momento no se les ha notificado nada. De ese tema nos habla el secretario municipal, Jorge Velázquez. Aún no hemos recibido alguna información para activar sobre todo los protocolos de derechos humanos para prestar la atención a quienes en determinado momento se encontraran en una situación de enfermedad, de anemia o de deshidratación, que por lo general es lo que estas personas, ¿verdad?, seres humanos, padecen cuando tienen una jornada en la que van en busca del sueño americano. Te comento, hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación o estatus de alerta por parte de las autoridades correspondientes. Hay que comentarle al auditorio que el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría de Gobernación Federal, pues es el organismo quien regula y quien en determinado momento atiende esta situación de los migrantes extranjeros que en la esperanza de llegar a Estados Unidos transitan por nuestro país. No hemos recibido información oficial respecto a ello, pero estaremos atentos, sobre todo en el aspecto derecho humanista, ¿verdad?, de si en algún momento hay algún trayecto de personas en estado de vulnerabilidad por nuestro municipio, pues presentar el auxilio en proporción a nuestras posibilidades y sobre todo como tema primordial de salvaguardar o proteger la vida de niños, mujeres o ancianos que pudieran encontrarse en una situación de extrema necesidad al respecto. Definitivamente pues estar atentos nosotros a las autoridades que son responsables en materia, ya lo comenté, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales, sobre todo, que se encargan pues de la protección en las condiciones de necesidad de aquellas personas que por alguna situación necesitan migrar o moverse de su tierra de origen hacia otro lugar. Tenemos una información muy importante. Como usted puede ver, en la Plaza Benito Juárez se colocó el pino Navidad, que será encendido el día domingo por parte del presidente municipal, el ingeniero José Alberto Valenciano García. El tema es que también ahí mismo fue colocada la casita de Santa. Usted puede ir, comprar boletos ya en Don Boletón o bien en el lugar de la Plaza Benito Juárez, 40 pesos. Pero también se puede tomar una foto con Santa. Tiene un costo un poquito más elevado, pero créame que vale la pena. No es un acto, sí, que venga comúnmente, hay que aprovecharlo. Daniela Rodarte, quien viene siendo coordinadora de eventos del Gobierno Municipal de Delicias, nos da a conocer la información. Sí, iniciada la preventa el día de mañana. Van a estar ubicados en la Plaza Benito Juárez, se va a tener una taquilla ahí, lo que es la casa. Entonces el horario no te sé decir exactamente, pero sí van a estar dentro de la página y redes sociales de ellos, también están publicando que ya van a empezar con la preventa. En Don Boletón, en la página oficial, sí ya se están vendiendo a partir de hoy, pero ya para que la gente vaya y haga sus filas y evitar aglomeraciones, pues ya ahí ellos van a ir ubicando los horarios y todo para que vayan a darse la vuelta y a la Plaza Benito Juárez. Don Boletón
y en taquilla directa ahí en la Plaza Benito Juárez. Así es, don Boletón, ya te digo, ya tiene la plataforma abierta y en taquilla ya a partir de mañana tendrán su preventa. El costo estará a 40 pesos, creo que están ofreciendo un paquete y el 150 ya el costo con la foto de Santa, etcétera, pero sí hay que se informen. 40, o sea, así es, ahí ya se informarán ahí con toda la logística que traen ellos. ¿Primera vez en Delicias esta casita? Primera vez, está muy padre, se la van a pasar bomba y también nos esperamos el día domingo a las 5, porque ahí también vamos a tener sorpresas, estaremos con dinámicas para nosotros también tener cortesías. ¿Ahí en la plaza? Ahí en la plaza. Ok. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. El día 15 de diciembre habrá un evento muy importante en la Universidad Vizcaya de las Américas. Justamente a las 4 de la tarde del día 15 de diciembre, lo que es la carrera de diseño y arquitectura, lo que viene siendo la Navidad, un evento muy importante, habrá exposiciones y mucho más. Del trabajo que se realiza día a día con nuestros estudiantes y guiados por los docentes. Como institución educativa es sumamente importante para nosotros que nuestros estudiantes logren poner en práctica todos sus conocimientos recibidos. De igual manera estamos muy contentos y desde ahorita ya orgullosos porque tanto la comunidad educativa Vizcaya como la comunidad en ciencia podrá ver en esta exposición todos los conocimientos de nuestros alumnos. Esperemos que nos puedan acompañar, es un evento totalmente abierto al público y sin costo. Muchas gracias. Los alumnos de diseño gráfico de séptimo cuatrimestre llevan una materia que se llama diseño de exhibiciones y presentaciones, que está a cargo de la licenciada Sandra Morales, a quien agradecemos también su entrega con los alumnos y esta logística. Ellos están encargando de la logística, toda la producción, presupuestos, y la idea es dar el reconocimiento a nuestros alumnos de la universidad, tanto arquitectura como diseño gráfico publicitario, para dar a conocer sus habilidades y sus talentos a todo público y posteriormente integrarlos al mundo laboral. Aquí nos acompañan dos de nuestros alumnos de séptimo grado, ya sea Josué Ibarra, que es encargado de explicarles aquí cuál es la dinámica con la carrera de arquitectura. En la Universidad Vizcaya de las Américas vemos diversas disciplinas que nos ayudan en el análisis y la investigación de principios de diseño arquitectónico, y esto se ve reflejado en los proyectos de los que estamos haciendo. Por ejemplo, nuestros compañeros de primer cuatrimestre trabajan en un proyecto básico que es una casa habitación de clase media. Eso les permite iniciarse en el diseño, iniciarse en los proyectos arquitectónicos como lo es una vivienda. Ellos en la presentación de este jueves van a realizar una maqueta a escala y también unos planos hechos a mano. Por otra parte, tenemos a nuestros compañeros de cuarto cuatrimestre que ellos están trabajando en dos proyectos a la vez. Uno, que es una cabaña por parte de la materia de dibujo, donde les enseñan diversas nuevas técnicas para plasmarlos a mano. Además, su proyecto principal, que es una cafetería por parte de la materia de diseño, este jueves ellos van a exponer tanto una maqueta a escala como los planos en digital. Y por último, nuestros compañeros de séptimo cuatrimestre, ellos van a realizar una propuesta de torres de departamentos como una solución a la problemática del segundo concurso nacional de vivienda. Esos van a ser los proyectos que se van a estar exhibiendo por parte de la carrera de arquitectura. Podrán observar durante el evento todos nuestros proyectos, que por mi parte vamos a exponer todos los trabajos que hemos realizado a lo largo del cuatrimestre, como por ejemplo los ejercicios de la materia de teoría del color, ilustraciones, maquetas, cajas de luz e incluso diseño de empaques. E incluso durante el evento van a encontrar un espacio dedicado a un set fotográfico totalmente abierto al público. Y es que hemos observado que la mayoría de las personas piensan que los diseñadores gráficos solo hacemos logos y playeras, pero es más complejo porque los diseñadores nos encargamos de la comunicación visual, que es una definición muy ambigua debido a la gran amplitud de significados que puede tener, ya que para un diseñador gráfico debe ser versátil, ya que nos encargamos de fotografía, diseño web, ilustración e incluso modelado 3D. Incluso debemos manejar una gran variedad de herramientas, tanto digitales como una gran variedad de programas y aplicaciones y tradicionales para que nosotros trabajemos a mano. Es por ello que en nuestra exposición van a encontrar un ambiente muy diverso. Y pues
Quisiera hacerles la invitación nuevamente a nuestro evento el jueves 15 de diciembre a las 4 de la tarde, aquí mismo en el plantel de la... El día de hoy, en la Fernando Baeza y Octava Sur, hubo un accidente vehicular. Un automóvil Jetta impactó a un repartidor, de tortas Siberia. Afortunadamente, el joven motociclista resultó lesionado. Tenemos las imágenes, sobre todo también cuando se suscitó el accidente. Un repartidor del negocio Tortas Siberia resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores. Luego de participar en un accidente sobre el sector sur, elementos de emergencia acudieron al hecho para brindarle el apoyo necesario. Se activó el sistema de emergencias 911. En el llamado, personas reportaban un percance vial sobre la avenida Fernando Baeza y avenida Octava Sur, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar. La unidad prehospitalaria de Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta, ya que este había sufrido lesiones en una de sus piernas. Debido a esto, fue trasladado a un hospital para su mejor valoración médica. El otro vehículo fue un Jetta color gris, quien se impactó contra la motoneta. Agentes de vialidad se encargaron de deslindar responsabilidades, levantar las actas correspondientes y cuantificar daños de aproximadamente 50,000 pesos. Le agradezco, Sofía, me llamó la atención. Llegó el fin de semana. Debemos de cuidarnos un poquito más. Se habla del descenso de temperaturas y una entrada de lo que viene siendo un cambio de clima importante, un nuevo frente frío. Mencionarles también que el día domingo a partir de las 9 de la noche iniciaremos la transmisión completamente en vivo de la Misa de Gallo, la Misa de la Virgen de Guadalupe. Cordialmente todos invitados a partir de las 9 de la noche. Tendremos una intérprete en señas para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva. Claro, código3.com tiene toda la información y la transmisión de manera oficial. Recuerde, el día lunes los esperamos en este noticiario. Queremos que lo vea y no que sea parte de él. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.